la abuela que regresó de la muerte a cantar la canción de cuna. Dicen que las canciones de cuna son para dormir a los niños, pero ¿quién duerme cuando esa melodía vuelve después de la muerte? Desde pequeños, muchos recordamos el arrullo suave de una nana, la voz amorosa de una abuela que canta para proteger. Pero, ¿y si esa misma melodía comienza a sonar cuando ya no hay nadie para cantarla? ¿Y si esa voz, que antes reconfortaba, ahora se escucha en la oscuridad, como un susurro del más allá? Esto no es una leyenda. Le ocurrió a una familia como la tuya. Una melodía que volvió después del funeral. Una canción que nadie quería escuchar de nuevo. Porque cada vez que sonaba, alguien desaparecía. Y tú, ¿te atreverías a quedarte solo si escucharas a tu abuela cantar desde la otra habitación, cuando ella ya lleva enterrada 3 días? Perfecto. Aquí tienes la siguiente sección del guión. La historia comienza con la familia Herrera, una familia sencilla, de esas que aún conservan costumbres antiguas. Rezar antes de dormir, guardar fotografías en marcos de madera y mantener viva la tradición oral, especialmente la de su abuela, Doña Beatriz. Doña Beatriz era la matriarca, de esas abuelas que uno siente que nunca morirán, siempre sentada en su sillón de mimbre, al lado de la ventana, con un chal gris y una mirada que lo decía todo sin hablar. Pero lo más recordado por todos era su voz dulce y ronca, tarareando siempre la misma nana: «Duérmete, mi amor, que los ángeles ya vienen». La cantaba cada noche a su nieta Clara, desde que era bebé. Con esa voz, Clara se sentía segura, protegida, pero los años pasaron y la salud de Doña Beatriz comenzó a quebrarse. En sus últimos días, apenas hablaba, pero seguía cantando la misma melodía. Incluso en su lecho de muerte, la tarareaba entre dientes, como si no quisiera que la olvidaran. Cuando falleció, la casa entera pareció apagarse. Era una de esas casas viejas, de techos altos, madera crujiente y olor a incienso. Clara, ahora una adolescente de 17 años, sintió que algo se rompió con la muerte de su abuela. Ya no era solo tristeza, había algo más, algo en el ambiente, como si la casa respirara más lento, como si estuviera esperando algo. 2 noches después del entierro, ocurrió lo imposible. En plena madrugada, Clara despertó de golpe, no por una pesadilla, sino por un sonido. Era la nana, la misma nana, cantada con la misma entonación que usaba su abuela. Pero no había nadie en la habitación, ni en el pasillo, ni en toda la casa. Clara pensó que era su mente, que quizás el duelo la estaba afectando, hasta que, al volver a su cama, vio algo en la mecedora frente a la ventana. No era una figura completa, era solo una sombra balanceándose al ritmo de la canción. Durante los días siguientes, Clara trató de convencerse de que lo que había escuchado era producto del cansancio, del dolor, o simplemente de su imaginación aferrándose a los últimos recuerdos de su abuela. Pero cada noche, justo a las 3 de la madrugada, la misma melodía regresaba, suave, temblorosa, como un susurro llevado por el viento. Ya no parecía un consuelo, sonaba más bien como una advertencia. El resto de la familia no la escuchaba. Su madre creía que Clara simplemente estaba atravesando el duelo de forma más intensa. Su hermano menor, Matías, solo decía que a veces sentía frío en el pasillo, pero no le daba mayor importancia. Sin embargo, Clara sabía que algo estaba mal. La canción no venía de un lugar específico. A veces parecía surgir de dentro del armario, otras veces del techo, y una noche incluso creyó oírla detrás del espejo. Una madrugada, cansada del miedo, decidió grabarla. Colocó su celular sobre la cómoda, apuntando hacia la mecedora que había pertenecido a su abuela,
aquella que nadie más se atrevía a usar. Dejó el cuarto en silencio y esperó. La canción volvió a sonar, esta vez con más fuerza. Clara no se atrevió a moverse. La voz era exactamente la de su abuela, con esa cadencia antigua, como si cantara desde algún lugar muy lejano o muy profundo. Al día siguiente, al revisar la grabación, notó algo perturbador. La canción estaba allí, sí, pero también algo más. Justo en medio del tarareo, se escuchaba una respiración pesada. Y al fondo, un murmullo apenas perceptible. No la dejes entrar. A partir de entonces, la presencia se volvió más clara. Objetos se movían, las luces parpadeaban y el aire se volvía espeso cuando la canción sonaba. La mecedora empezó a balancearse sola a plena luz del día. Y una noche, Matías fue encontrado durmiendo en el suelo del cuarto de la abuela, abrazado a la manta que ella usaba, murmurando la letra de la nana, aunque nunca la había aprendido. Clara sintió miedo, sí, pero más que eso, sintió una obligación, como si su abuela estuviera intentando decirle algo. No se trataba de un simple fenómeno paranormal, era un mensaje, una advertencia que solo ella podía descifrar. Y quizás también un llamado a descubrir algo que había sido enterrado junto con la anciana. Las noches comenzaron a volverse más largas para Clara. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba a la nana, no con sus oídos, sino en su mente, como si la melodía se hubiese incrustado en algún rincón oculto de su conciencia. Intentó alejarse de la casa durante unos días, quedarse con una amiga. Pero la canción, una tarde, impulsada por un presentimiento, decidió entrar al cuarto de su abuela, el cual se mantenía cerrado desde su muerte. Estaba tal como lo habían dejado. La cama tendida, la lámpara de mesa apagada, los crucifijos colgados en las paredes y la vieja cómoda con las fotos familiares. Pero algo llamó su atención. Al revisar la parte trasera del ropero, encontró una pequeña caja de madera, cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Al abrirla, descubrió varias cartas antiguas, algunas amarillentas por el tiempo, todas firmadas con el mismo nombre, Elena. Eran cartas dirigidas a la abuela. Algunas hablaban de sueños, otras de advertencias, y una en particular relataba una historia perturbadora. Hablaba de una mujer de voz dulce que se llevaba a los niños, un espíritu que se manifestaba a través de canciones antiguas. Decía que esa entidad aparecía cada 3 generaciones en las mujeres de su familia, usando una melodía como canal para entrar al mundo de los vivos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, la radio vieja de la habitación se encendió sola, soltando una interferencia chirriante, hasta que la nana comenzó a sonar, como si alguien la estuviera cantando justo al lado de su oído. La voz no venía del aparato, sino del interior del cuarto. Clara salió corriendo, pero no sin antes escuchar una frase clara entre el tarareo. No olvides lo que te dije. Esa noche, Clara volvió a escuchar el susurro que había captado en la grabación, esta vez más claro, más directo. Busca debajo del altar. Confundida, pensó en la pequeña capilla que su abuela había construido en el patio trasero. Una estructura sencilla, con una virgen desgastada y un banco de madera. A la mañana siguiente fue hasta allí y revisó cada rincón, sin encontrar nada extraño. Pero al golpear con la mano el suelo frente al altar, notó algo diferente. Un sonido hueco. Se armó de valor, trajo una pala y comenzó a cavar. No pasó mucho hasta que encontró una caja metálica sellada con cinta. La abrió con dificultad y lo que encontró la dejó paralizada. Una muñeca antigua, con una sonrisa torcida y los ojos vacíos, y una cinta de cassette. La muñeca estaba vestida con ropas similares a las que Clara usaba cuando era pequeña. En la cinta, con tinta desvaída, solo se leía: último intento. Clara sostuvo la cinta entre sus manos como si ardiera. No sabía si debía escucharla o destruirla.
pero algo dentro de ella, un impulso más fuerte que el miedo, le dijo que debía saber la verdad. Buscó el viejo reproductor de cintas de su abuela, ese que tenía años guardado en la bodega, cubierto de polvo y telarañas. Lo limpió, revisó que funcionara y colocó la cinta. Por unos segundos solo se oyó estática, un zumbido leve, y luego la voz de su abuela. Sonaba más joven, más firme, pero inconfundiblemente suya. No estaba cantando, estaba hablando. La grabación parecía dirigida a alguien que aún no había nacido. Si estás escuchando esto, es porque la canción ha vuelto. No es solo una melodía, es un eco, un llamado. No de mí, sino de ella. Clara se quedó sin aliento. Su abuela hablaba de una presencia femenina, antigua, sin nombre, que perseguía a las mujeres de su linaje desde hacía más de un siglo. La describía como un ser que se alimentaba del amor familiar, de los recuerdos cálidos, para usarlos como puertas hacia este mundo. Usaba la voz de la persona más amada por la víctima, en este caso, su abuela, para entrar lentamente hasta apoderarse de todo. Según el relato, esa presencia había intentado apoderarse de su madre años atrás, pero doña Beatriz la había detenido usando un ritual secreto, algo que había aprendido de su propia madre. Sin embargo, ese ritual no destruyó a la entidad, solo la encerró, y ahora con su muerte, la prisión se había abierto de nuevo. Mientras la grabación avanzaba, Clara sintió que el ambiente del cuarto cambiaba. El aire se volvió denso, casi pegajoso. Un leve murmullo se arrastraba por las paredes, como si la canción quisiera comenzar, pero aún no encontraba el tono exacto. La voz en la cinta continuaba. Ella volverá con una voz conocida. Primero canta, luego susurra, y después te llama por tu nombre. Cuando lo haga, no respondas, no la mires, no creas que soy yo, porque si lo haces, te llevará. Clara apagó el reproductor con manos temblorosas. Estaba empezando a comprender que la melodía que tanto la había reconfortado de niña no era solo un recuerdo, era una herencia, una advertencia, una maldición. Esa noche, Clara soñó con una versión distorsionada de su casa. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. El reloj marcaba siempre las 3:00 y en medio de la sala estaba la muñeca. Le cantaba con una voz chillona y metálica, desentonada, pero con la misma letra de la nana. Cuando Clara intentó alejarse, escuchó su nombre. No con una voz cualquiera, era la voz exacta de su abuela, suave y temblorosa. Clara, no me dejes sola. Despertó con un grito, empapada en sudor. Corrió al cuarto de su madre, desesperada por hablar con ella. Pero al abrir la puerta, la vio de espaldas, parada frente al espejo. Cantaba la misma canción, la misma entonación, solo que su voz estaba descompuesta, como si alguien más la usara como una máscara. Clara retrocedió horrorizada, y en ese momento, su madre giró lentamente la cabeza hacia ella. Pero los ojos no eran los suyos. Clara no gritó, no pudo. El terror no la dejó. Su madre la observaba desde el marco de la puerta con una expresión vacía, ojos perdidos en un punto sin sentido. Seguía tarareando, pero su voz ya no era solo la de ella. Era una mezcla, como si muchas voces intentaran hablar desde el mismo lugar y ninguna encajara del todo. Una disonancia que helaba la sangre. Clara retrocedió hasta el pasillo. La luz del techo parpadeaba violentamente. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Esa no era su madre, no del todo. Durante el día, su madre parecía normal. Olvidaba lo que había hecho, se mostraba confundida, negaba haber cantado la canción. Pero cada noche, a la misma hora, volvía a hacerlo. Clara empezó a notar cada variación en la letra, como si estuviera descifrando un código oculto. Pronto notó algo inquietante. Las palabras de la nana estaban cambiando sutilmente.
No solo eran variaciones, eran fragmentos de frases que formaban un mensaje. Escucha, debajo, viene. Ella quiere entrar. Como si la canción misma intentara advertirle, guiarla o manipularla. Clara decidió volver a la capilla. Esta vez no fue de día, fue a las 3 de la madrugada. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Al llegar todo estaba en silencio, pero apenas cruzó el umbral, sintió que algo se cerraba detrás de ella. No vio nada, pero lo sintió, una presencia, densa, callada, como si alguien estuviera aguantando la respiración justo a su lado. Encendió una vela. El altar seguía ahí, intacto. Se arrodilló frente a él y colocó la muñeca sobre la base de piedra. El fuego de la vela titiló con violencia. Clara comenzó a cantar la nana, lentamente, con la misma entonación que su abuela solía usar. Quería provocar una reacción, y la obtuvo. A sus espaldas, escuchó como la puerta de la capilla se cerraba sola con un golpe sordo. Las paredes comenzaron a crujir, como si algo las presionara desde dentro. La mecedora que había traído del cuarto de su abuela y que había dejado en la esquina de la capilla empezó a balancearse por sí sola, cada vez más rápido. Entonces lo escuchó. Su nombre, no una, sino muchas voces susurrando: Clara, Clara, Clara. La vela se apagó. En la oscuridad no estaba sola. Sentía pasos alrededor, ropas rozando el suelo, una brisa helada que subía desde el piso de piedra y por encima de todo, la nana. Sonando al revés, Clara encendió su linterna. La muñeca ya no estaba donde la había dejado. Estaba sentada en la mecedora, girada hacia ella, y cantaba. Su boca se abría y cerraba con un chirrido seco, pero no tenía mecanismo alguno, no tenía parlantes, solo costuras viejas y ojos de vidrio que ahora parecían seguirla. Clara retrocedió, con el corazón desbocado. Tropezó con algo, el reproductor de cintas. Lo había traído sin darse cuenta. En su desesperación, apretó play por reflejo. La voz de su abuela volvió a sonar, pero esta vez no era una advertencia, era una súplica. No le cantes, no la mires, no respondas cuando se haga pasar por mí. Ella no quiere tu cuerpo, Clara, quiere tu recuerdo. Y justo al terminar la frase, algo se abalanzó sobre ella desde el techo. No logró verlo con claridad, solo sintió las manos frías, casi líquidas, envolverle el rostro mientras la nana se intensificaba en sus oídos, como si explotara dentro de su cabeza. El mundo se volvió blanco, luego rojo, luego silencio. Despertó horas después, en el suelo, sola, el reproductor roto, la muñeca desaparecida, la capilla quemada, aunque no recordaba haber prendido fuego. A su alrededor, solo cenizas. Clara volvió a casa caminando como en trance. Su madre la esperaba en la cocina. Le sonrió como si nada hubiera pasado, pero ya no cantaba, al menos por ahora. Pero la televisión encendida, sin señal, emitía un sonido extraño, una melodía conocida, una nana. Y esta vez, Clara no la reconocía como la de su abuela. Era una versión más oscura, más antigua, y sonaba como si la hubiera aprendido de ella misma. Durante los días que siguieron, Clara apenas habló. Su mente se mantenía en ese limbo entre lo que vio y lo que no podía explicar. Su madre, como si todo hubiera sido borrado de su memoria, no mencionó nada sobre las noches anteriores, ni sobre la nana, ni sobre la mirada vacía con la que la había enfrentado aquella vez. Parecía haber recuperado la normalidad, pero para Clara, esa calma no era alivio. Era amenaza. Todo estaba demasiado en silencio, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo volviera a romperse. Clara comenzó a revisar los diarios antiguos de su abuela, y en ellos encontró un patrón inquietante. En cada generación de su familia,
Mujeres jóvenes habían desaparecido o muerto de formas inexplicables. Ahogamientos sin agua, caídas sin testigos, delirios repentinos que llevaban al encierro. Todas habían experimentado, días antes de su muerte, lo mismo. Una canción. Siempre la misma Nana. La abuela había pasado años investigando y anotando en sus diarios todo lo que encontraba, con la esperanza de cortar esa cadena. Pero también había confesado que el costo era alto. El silencio, no hablar de ella, no nombrarla, no cantarla. Cualquier mención revivía el ciclo. Clara comprendió que su error no había sido escuchar, sino responder. Lo que la entidad buscaba no era solo atención, era aceptación. Y ahora que ella la había reconocido, incluso le había cantado de vuelta, había abierto una puerta que no se cerraría fácilmente. Una noche, mientras cenaban, su hermano Matías le preguntó si podía dormir con ella. Dijo que había tenido un mal sueño, que había visto a la abuela caminando por el pasillo, pero que no tenía pies. Solo flotaba, como si el suelo ya no la sostuviera. Clara sintió que el mundo se detenía por un instante. Preguntó si la escuchó cantar. Matías asintió. No dijo nada más. Esa misma noche, Clara decidió actuar. No podía permitir que su hermano cayera en el mismo ciclo. Preparó la casa con símbolos protectores que había visto en los cuadernos de su abuela. Encendió velas, selló espejos, apagó todos los dispositivos que pudieran transmitir sonido. Y antes de dormir, escribió una carta, por si no amanecía. En ella, dejó constancia de todo lo vivido, detallando los nombres, los hechos, la melodía. Pero no escribió la letra de la Nana. Esa parte la dejó en blanco. Al llegar la madrugada, justo a las 3, todo comenzó de nuevo. La canción sonó con claridad, esta vez desde el interior de la pared. Clara se levantó y fue directa al salón. Allí estaba la mecedora. Alguien, o algo, la había colocado de nuevo en su lugar. Se balanceaba suavemente, como siempre. Pero esta vez no estaba vacía. La figura que se sentaba en ella no tenía rostro. Solo una masa oscura con la forma de una mujer, tarareando con un hilo de voz que parecía salir de lo más profundo de la tierra. Clara se acercó con pasos firmes. Ya no iba a huir, ya no iba a quedarse en silencio. «No eres ella», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Y no voy a seguir escuchándote». La figura se detuvo, la canción cesó, y en ese silencio denso, en esa calma brutal, la sombra se levantó. No caminó, flotó hacia Clara, como si deslizara por el aire, extendiendo una mano delgada y temblorosa. Los ojos, que hasta entonces no estaban, comenzaron a formarse, y detrás de ellos, Clara vio algo que jamás pudo describir, algo que estaba más allá del dolor, de la muerte, o de cualquier infierno concebible. Entonces, recordó algo, un fragmento de la grabación que no había entendido antes. Solo una canción verdadera puede cerrarla, pero debe nacer del amor, no del miedo. Clara, con lágrimas en los ojos, empezó a cantar. No la Nana maldita, sino una nueva. Una canción que ella misma inventó de niña. Una que su abuela solía pedirle que repitiera. Era una melodía torpe, dulce, sin sentido, pero era suya. Con cada nota la sombra temblaba, se encogía, se quebraba. Finalmente desapareció con un suspiro agudo, como si hubiese sido succionada por el mismo aire. El reloj marcaba las 3:17. El ciclo se había roto, o eso creyó. Pasaron apenas 3 días desde la última manifestación. Clara notó que su madre estaba más tranquila, que Matías ya no hablaba de sombras ni sueños extraños, y que la casa, por primera vez en semanas, parecía en paz. Pero esa calma tenía algo falso, artificial, como una escena montada para que bajara la guardia. Clara lo sentía en su pecho. Eso
no había terminado. Una noche, al revisar la carta que había escrito para sí misma, encontró una frase que no recordaba haber escrito. La canción no se crea, se repite. Esa línea no tenía su letra, ni su forma de redactar. Era una advertencia. Clara se levantó de golpe, recorrió la casa y supo que algo estaba mal. El silencio era demasiado denso. No había grillos, ni viento, ni siquiera el goteo de la vieja llave del fregadero. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiese congelado. Fue entonces cuando comenzó a escucharlo. No era la nana esta vez, sino una misa, una especie de cántico lento, en un idioma que no reconocía. Provenía del patio trasero. Al asomarse por la ventana, vio algo imposible. La capilla que había sido consumida por el fuego estaba de pie otra vez, íntegra, iluminada desde dentro con una luz rojiza, como si ardiera por dentro sin mostrar humo. Clara supo que debía entrar. Caminó con pasos firmes, aunque sus rodillas temblaban. Al cruzar el umbral, el aire cambió. La temperatura descendió de golpe, como si hubiese entrado a una cripta sellada. Dentro, la capilla había sido transformada. El altar estaba cubierto con símbolos que no reconocía, figuras talladas en hueso, y en el centro, sobre un círculo dibujado con ceniza, la muñeca, la misma que había desaparecido aquella noche. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, figuras encapuchadas susurraban en círculo, moviéndose al ritmo de un cántico invertido, como una liturgia al revés. Al fondo, una silueta más grande se erguía tras el altar. Vestía como un sacerdote, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero. La figura levantó la mano y la muñeca comenzó a cantar. No se movía, pero la canción salía de ella como un eco antiguo, distorsionado, y con cada palabra, las paredes de la capilla parecían acercarse. Clara sintió como su alma se estremecía. Aquello no era un simple ritual, era una repetición, una reconstrucción de algo que había sucedido antes y que necesitaba completarse con ella. Entonces entendió. El verdadero objetivo no era poseerla, era convertirla en el nuevo canal, en la nueva fuente. Si ella respondía a la melodía, si aceptaba cantar, el ciclo se reiniciaría y esta vez no habría escapatoria. Clara cerró los ojos. Recordó la última vez que su abuela la sostuvo en brazos, la forma en que le acariciaba el cabello y le decía que su voz era hermosa porque salía del corazón. Respiró hondo y comenzó a cantar su propia melodía, la misma que había utilizado para romper la presencia la vez anterior. Al principio su voz temblaba, pero a medida que las notas fluían, la capilla comenzó a temblar. Los encapuchados giraron sus rostros al unísono hacia ella. No tenían ojos, solo bocas abiertas en un grito silencioso. La figura detrás del altar alzó ambas manos, como si invocara un juicio final. La muñeca comenzó a levitar sobre el círculo de ceniza y su canto se volvió un chillido insoportable. Pero Clara no se detuvo. La canción brotó desde lo más profundo de su alma, no como un arma, sino como un recuerdo puro. Y en medio de ese caos, una luz cálida descendió desde el techo de la capilla, atravesando la oscuridad como un rayo. Una voz familiar, su abuela, cantó con ella, en armonía perfecta, no desde una grabación, no desde un objeto, desde un lugar real. Entonces todo estalló. Las figuras fueron arrastradas hacia el altar como hojas al fuego. La muñeca se rompió en 1000 pedazos. El cántico cesó, y en medio del humo y la ceniza, solo quedó Clara, de rodillas, temblando, con lágrimas en los ojos, escuchando por última vez la voz de su abuela decir: «Ya no tienes que cantar, mi niña, ya es suficiente». Clara se quedó inmóvil en medio de las ruinas. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, un agotamiento profundo, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado.
La capilla ardía por dentro, aunque no había fuego. Solo esa luz rojiza, viva, que no lanzaba sombras. El aire vibraba con un murmullo bajo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo sintió, una presencia detrás de ella, no amenazante, cálida. Se giró lentamente y allí estaba, su abuela, no como antes, no como una sombra, no como una ilusión manipulada. Era ella, radiante, serena, vestida con su chal gris, de pie entre los restos de ceniza como si nunca se hubiera ido. Clara no supo si llorar o correr hacia ella. Se quedó paralizada. «Mi niña», dijo doña Beatriz, su voz dulce, intacta, como en sus recuerdos más antiguos. «Lo lograste». Clara tragó saliva, dio un paso adelante. «¿De verdad eres tú? ¿No es ella disfrazada?» La abuela sonrió y por un instante todo alrededor pareció calmarse. No había oscuridad, no había amenaza, solo esa presencia que llenaba el pecho. «No, esta vez soy yo, solo yo. He venido para darte lo que me quedó pendiente, para decirte lo que ninguna de nosotras alcanzó a decir». Clara empezó a llorar. No pude detenerla. «La canción sigue, porque no es la canción lo que hay que detener», interrumpió la abuela, acercándose lentamente. «Es el miedo que la alimenta. Esa melodía no es suya, fue nuestra primero, un canto antiguo de protección, de consuelo. Pero ella la corrompió, la convirtió en llave, en cadena». La abuela extendió la mano y en ella apareció una nota escrita a mano. Clara la tomó. Al desplegarla reconoció su propia letra, pero nunca la había escrito. «Cada generación dejó fragmentos de la verdad», explicó Beatriz. «Intentamos sellarla con rituales, con silencio, con fuego, pero el único sello real es el amor, el recuerdo sincero, sin miedo, sin repetición». Clara leyó en voz alta lo que decía la nota. «No respondas a su voz, cántale la tuya». Levantó la vista. La figura de su abuela comenzaba a desvanecerse lentamente, como humo tocado por la luz del amanecer. «¿Te vas otra vez?», preguntó Clara con la voz quebrada. «No estaré lejos. Mientras recuerdes quién soy en verdad, ella no podrá volver a disfrazarse de mí». Entonces, doña Beatriz se acercó por última vez. Tocó la frente de Clara con un dedo frío y susurró: «Y si algún día la escuchas de nuevo, canta más fuerte, mi niña. Haz que sepa que la melodía ya no le pertenece». Un último destello, como una chispa cálida en la oscuridad, y la abuela desapareció. Clara se quedó sola, pero no vacía. Por primera vez desde el funeral, no sentía miedo. Solo un profundo silencio y una certeza. La canción había cambiado de dueño. Clara salió de la capilla en ruinas con pasos lentos, descalza, la ropa manchada de ceniza. El cielo empezaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer, y por un instante todo parecía suspendido. No había viento, no había cantos de aves, ni un solo sonido. Como si el mundo esperara a ver si lo que acababa de ocurrir era real o no. En su mano todavía llevaba la nota. «No respondas a su voz, cántale la tuya». La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. No era un recuerdo, era un escudo. Al cruzar la verja del patio, vio la casa en silencio, las luces apagadas, las ventanas abiertas, todo igual que siempre. Y al mismo tiempo, diferente. Clara sintió que ya no era la misma. Algo en ella se había cerrado, como una puerta que no debía volver a abrirse. Entró. Matías dormía profundamente en el sofá, abrazado a un peluche viejo. Su madre estaba sentada en la cocina, con una taza de café fría entre las manos. La miró con ojos tranquilos, sin rastros de sombra ni confusión. «¿Todo está bien?», preguntó en voz baja. Clara asintió. «Sí, ya está». Su madre sonrió, una sonrisa verdadera.
Le hizo un gesto para que se acercara y Clara, por primera vez en semanas, aceptó el abrazo. Esa noche, el silencio fue absoluto. No hubo canciones, no hubo susurros, ni pasos, ni mecedoras moviéndose solas, ni ecos en las paredes. Solo silencio, pero no el tipo de silencio que asusta. Era un silencio nuevo, un silencio ganado. Tiempo después, se mudaron a otra ciudad, otra casa, sin capilla, sin altar, sin sillas antiguas ni cajas escondidas. Clara empezó a dormir con tranquilidad. Ya no soñaba con sombras, soñaba con campos abiertos, con cielos sin ruido, con la voz de su abuela, pero no cantando, solo diciéndole: descansa, lo hiciste bien. A veces, en las noches más frías, Matías le pide que le cante algo para dormir, y ella, con una sonrisa, le inventa una melodía nueva, torpe y sin forma, pero llena de algo que la otra nunca tuvo: libertad. Y aunque la melodía no se repite, la advertencia permanece, porque Clara aprendió la lección más dura. Dicen que los recuerdos dulces nos salvan, pero algunos solo regresan para advertirte. Clara ya no volvió a escuchar La Nana, no porque la canción hubiese desaparecido, sino porque dejó de pertenecerle. Algunas melodías solo existen para abrir heridas, pero a veces, con el recuerdo correcto, pueden cerrarse. Hoy, Clara ya no teme a la voz de su abuela, porque sabe que cuando vuelva a escucharla, será desde el recuerdo, no desde la oscuridad. ¿Y tú, has escuchado alguna vez una voz que ya no debería estar ahí? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si soy la única, o si hay más historias como esta allá afuera. Si esta historia te dejó pensando, déjale un like y suscríbete para no perderte las próximas. Porque créeme, esto no fue lo último que pasó. Aquí te dejo otros videos con historias reales y perturbadoras. Dale click si te atreves, pero si mientras lo haces, escuchas a alguien cantar a lo lejos, no respondas.